Fuiste aprobado, fuiste aprobada, recibiste el gran sí de Dios. Es más, naciste con el gran sí de Dios, porque todo ser humano que nace en este planeta es enviado por el Dios Todopoderoso con un gran sí, con una gran posibilidad, con la posibilidad de vivir y de caminar en este planeta con su bendición, con su ayuda. Es más, el apóstol Pablo era un experto en el sí de Dios. El apóstol Pablo entrenaba al pueblo de Dios a recibir, a abrazar y a compartir ese gran sí de Dios. El gran sí de Dios es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las posibilidades de Dios están en Jesucristo. Cuando tú recibes un sí que dice: eres capaz, tienes la potencialidad de Dios. Dios te ha escogido para cosas buenas, para cosas maravillosas. Eso te mantiene motivado. Deseas hacer más por Dios y por la vida y por las personas y por tus vecinos y por tus personas, por tus hijos, tus hijas, independientemente de quién eres. El sí de Dios transforma tu existencia. Cuando tú escuchas en el mundo regular que la universidad te dijo que sí, cuando escuchas que te dieron un ascenso laboral porque lo solicitaste y te fue otorgado ese sí, cuando todas las postergaciones en tu vida se acabaron y comenzaste a recibir un sí detrás del otro, eso transforma tu existencia. ¿Cuánto más el sí de Dios, el gran sí de Dios? Cuando nosotros escuchamos que Dios nos ha regalado un sí, eso cambia nuestra existencia. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto o en Corinto, dice que así que al proponerme esto, segunda epístola del apóstol San Pablo, capítulo número 1, versículo número 17 en adelante a los Corintios, dice: así que al proponerme esto, use quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, según mi humanidad, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado entre nosotros por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo y en Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El gran sí de Dios es a través de Jesucristo, es por causa de Jesucristo, en los méritos de Jesucristo. Hay personas que viven como si necesitaran ganarse el sí de Dios. Hay personas que viven su vida constantemente tratando de ser dignas del sí de Dios, de una respuesta positiva del cielo. Hoy estoy aquí para testificarte a través de la palabra del apóstol Pablo y del evangelio de Jesucristo de que el sí de Dios te fue otorgado hace mucho tiempo. Es más, naciste de nuevo, y al nacer de nuevo naciste con el sí de Dios estampado en tu mente y en tu corazón. Si eres confrontado y abrumada por pensamientos negativos, de limitación, de distracción y con improbabilidades en tu mente constantemente, es tiempo que todas tus improbabilidades, que todas tus limitaciones se alineen ante el sí de Dios. El Señor Jesucristo era una persona que vivía en el mundo de las posibilidades. Él no vivía en el mundo de los peros y los quizás y tal vez. No, Él vivía en el gran sí de Dios. Hay que vivir en el gran sí de Dios para experimentar la vida de Jesucristo. El Señor Jesucristo vivía confiado, no porque todo le salía bien o porque no tenía oposición. Vivía confiado porque Él estaba enmarcado en el gran sí de Dios. Había muchos no's rodeando su existencia. Había mucha gente poniéndole peros, trabas, obstáculos, circunstancias que le trataban de impedir. Pero Jesús no vivía bajo el orden del no, sino bajo el orden del gran sí de Dios. En este día quiero animarte que escuches en tu espíritu la voz de Dios que te dice:
el sí te ha sido dado hace mucho rato. No me refiero a un sí particular de peticiones específicas que tú le has estado haciendo a Dios. Eso forma parte del paquete, pero el gran sí de Dios es que eres amado, eres bendecido, eres escogido, eres amada, eres escogida y bendecida, y que no hay nada ni nadie que pueda quitarte esa bendición, esa elección y esa gracia que se te otorgó a través de Jesucristo. Vivir en el sí de Dios implica aún aceptar los nos circunstanciales, temporales, porque después, como acostumbro a decir, después de 10 nos puede llegar un gran sí. Es más, va a llegar el gran sí. Así que persiste en creerle a aquel que te escogió a través de Jesucristo, y como dice la Escritura aquí, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, en nuestro interior sabemos que vivimos bajo el gran sí de Dios. Te animo a que sigas viviendo bajo el gran sí de Dios. Te habló el pastor Alfredo Delgado, sirviendo aquí en el sur de California. Vive en paz y vive con el gran sí de Dios en tu espíritu, en tu boca, en tu imaginación y en todo tu ser. Dios te bendiga. Eres amado por Dios. Eres amada por Dios.